Hola, ¿qué tal? Se cumple un año de la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, una norma que, entre otras cosas, va a obligar a que todos los colegios inicien el próximo curso con un coordinador de bienestar. Será el encargado de escuchar a los menores y alertar de cualquier situación de acoso, una figura que ya tienen los centros de Castilla y León. Hoy hablamos precisamente de eso, del acoso escolar. Según la Fundación ANAR, 1 de cada 10 estudiantes en nuestro país sufre acoso escolar. Hablaremos de cómo prevenirlo, de cómo tratarlo cuando aparece un caso. Les preguntaremos a nuestras invitadas de hoy, ellas ya están preparadas, son Sagrario Aristín, que es coordinadora de convivencia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Félix Cuadrado Lomas de la Cisterniga en Valladolid. Sagrario, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También tenemos a Lorena Llanos, que es coordinadora de Cruz Roja Juventud en Castilla y León. Lorena, gracias. Y también tenemos al otro lado a Diana Díaz, que es directora de líneas de ayudas de la Fundación ANAR y que en algún otro programa también ha estado con nosotros. Gracias, Diana, una vez más por estar aquí en Castilla y León día a día. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por los datos, por esas cifras de casos que encontramos aquí en la comunidad, en Castilla y León. Ana. Sí, vamos a ver los últimos datos que tenemos. Según las cifras oficiales de la Consejería de Educación, en Castilla y León se registraron el curso 2019-2020 un total de 20 casos de acoso escolar, muchos menos de los que se registraron un año antes. Ahí lo ven, 54 casos en el curso escolar 2018-2019. Disminuye de forma notable, sin embargo, el ciberacoso se ha incrementado un 5%. De los 40 casos confirmados, 33 se han producido en la ESO, la etapa educativa donde más casos de bullying se detectan. Pilar. Gracias, Ana. Pues vamos a empezar por Diana. Yo no sé si, porque no tenemos la comparativa de año tras año, pero Diana, ¿hay más casos de acoso escolar? ¿Se dan más casos de acoso escolar o es que se denuncian más ahora? ¿Qué es la percepción que tenéis en la Fundación ANAR? Pues efectivamente las líneas de ayuda de ANAR son al fin y al cabo un termómetro de lo que sucede en la población infanto-juvenil, como hemos hablado en otras ocasiones. Es cierto que el acoso escolar es una constante, no ha disminuido. Durante el tiempo del COVID, de la pandemia, donde los menores de edad no podían ir al colegio y estaban en sus casas, sí hubo una disminución evidentemente de los casos, aunque se dieron en forma de ciberbullying, pero la estadística era más baja. Ahora hemos vuelto a los orígenes, es decir, vuelve a estar el problema y bueno, pues hay alguna alternativa que puede ser una solución a este problema, como fueron, por ejemplo, los grupos burbuja durante la época de la vuelta al colegio, donde los menores de edad tenían más control y estaban más supervisados, ¿no?, por los propios bueno, pues, profesores y demás. Entonces, ¿hemos vuelto a los índices anteriores a la pandemia? Sí. Hay más casos, Lorena, y hay más, bueno, pues más concienciación. ¿Qué es lo que observáis cuando realizáis los talleres desde Cruz Roja, esas campañas de sensibilización? ¿Hay más conciencia de que hay que luchar contra esta lacra? Cada vez la gente está, los niños y las niñas están mucho más involucrados en ponerle solución. Lo que pasa que también hay que darles pues esos recursos y sobre todo darle la importancia que tiene, que no es un juego de niños como se viene diciendo mucho tiempo, sino que esto hay que ponerle solución porque tiene una repercusión grave. Sí, que es un problema serio. Sagrario, a nivel educativo, como coordinadora, ¿ves que hay mayor concienciación también en los colegios? Creo que hay mayor concienciación y también mayor preocupación por parte de todos los equipos docentes de encontrar cuáles son esos casos y plantear medidas preventivas. En tu centro, Sagrario,
qué tipo de programa lleváis a cabo para prevenir el acoso escolar, porque creo que tenéis un programa pues, identificado, que lleváis a cabo, yo no sé cómo surge, por qué, si es porque surge algún caso, si es más bien por prevención, por esa sensibilización de la que estábamos hablando actualmente. Cuéntanos. Sí. Todos los centros de Valladolid tienen que desarrollar al principio de curso un plan de convivencia. Nuestro centro, desde, bueno, ya hace bastante tiempo y hace 3 años cambió el equipo directivo, se apostó por una prevención. Entonces, una de las medidas, por ejemplo, nosotros pasamos test socioescuela a todo el alumnado para que a través de unas preguntas entre los alumnos poder detectar posibles casos de bullying. Utilizamos también prácticas restaurativas donde se llevan a cabo diferentes tipos de dinámicas en los que los alumnos se expresan y trabajan sus sentimientos, que yo creo que a raíz de eso vienen muchos problemas. Yo creo que la cosa está eso, en vez de buscar tanto la sanción a las faltas, el trabajar con los niños, expresión de sentimientos, expresión de ideas, respeto entre iguales, y nuestra apuesta está en estas actividades. A raíz de poner en marcha este programa, bueno, pues habéis prevenido algún tipo de situación que pudiera darse. ¿Se ha dado algún caso en este tiempo que hayáis detectado gracias a esos programas que habéis puesto en marcha? Sí que ha habido algún caso. Yo, de hecho, he tenido en mi tutorial un caso. Esa primera detección es cosas que perciben los niños, que muchas veces tú lo ves, pero bueno, entre ellos salen muchas cosas. A raíz de ahí nosotros hemos instaurado una hora de tutoría quincenal, donde los tutores, pues por ejemplo, en mi caso en concreto, en vez de trabajar otros temas, abordas esto de diferentes maneras. Trabajamos con diferentes asociaciones, Asociación REA, Asociación Aldaba, donde ellos hacen talleres con los niños también. Entonces, es eso, en estos casos y de manera indirecta y a través de estas tutorías directamente, se ve que los niños sí, que muchas veces a lo mejor no son conscientes, y sobre todo trabajar lo que hay, vamos, lo que se habla muchas veces del entorno, ¿no? Sí. Ya no solo entre el acosador y el acosador, sino todo el entorno, claro, del grupo clase. Eso es, y de eso vamos a hablar, será un poquito más adelante. Estamos hablando de acoso escolar y vamos a ver pues qué características han de darse para que sea considerado eso precisamente, acoso escolar, Ana. Pues Pilar, el acoso escolar es un tipo de violencia con unas características muy particulares. Vamos a verlas. Tiene que tratarse de una acción agresiva e intencionalmente dañina. Tiene que producirse de manera repetida en el tiempo. Tiene que haber un desequilibrio de poder entre el grupo y la víctima, y también tiene que haber un daño emocional en la víctima. El bullying es uno de esos problemas que en muchas ocasiones sufren en silencio los niños ante la vergüenza que les provoca este tipo de situaciones. Por eso, la regla de las 3 Cs podría ayudar a padres y a profesores a identificar posibles casos. ¿De qué hablamos en estas 3 Cs, reglas de las 3 Cs? Cambios, comportamientos distintos en el niño, cosas que antes no pasaban, ahora pasan. Por ejemplo, bajada en las notas, también estar más tristes. Campanas, el niño no quiere ir al colegio. Y cuerpo, la expresión corporal suele ser reveladora. Son síntomas comunes de quienes sufren acoso escolar, un asunto que, como decía nuestra invitada, nunca debería considerarse como cosa de niños. Gracias, Ana. Bueno, pues os voy a lanzar una pregunta general. No sé si estamos preparados, padres, profesores, la sociedad en general, los propios niños, ¿estamos preparados para resolver situaciones de acoso? Por empezar, Diana. Bueno, pues cada día estamos más concienciados, más mentalizados. Desafortunadamente han habido noticias, ¿no?, en los medios de comunicación donde hemos visto desenlaces fatales, y esto ha hecho que toda la población, la sociedad en su conjunto, nos hayamos mentalizado. Esto ha hecho también que a las líneas de ayuda llamen muchos padres, profesores y los propios alumnos para pedir ayuda porque se sienten víctimas, ¿no? Entonces, estamos preparados cada día un poco más, pero todavía debemos estar muy atentos porque efectivamente hemos pasado de considerar esto un juego de niños a un tema serio, pero aún hoy todavía seguimos escuchando, bueno, pues cómo los temas se siguen cronificando, ¿no? Y que incluso llegan a pasar de un curso a otro curso. Por tanto, ahí es muy importante la labor del profesorado en su conjunto, de la familia y del propio menor de edad para que tenga esas habilidades y pueda afrontar
este problema, ¿no? Acompañado, por supuesto, porque no lo va a poder, si no, resolver solo. Lorena, ¿qué detectáis cuando pues impartís vuestros talleres, vuestras actividades? Por ejemplo, no sé si las familias pues están preparadas para encontrarse con un caso de acoso escolar en el seno de su familia, para afrontar un caso de acoso escolar, por ejemplo, cuando su hijo es el agresor. ¿Falta formación, falta información? ¿Qué es lo que detectáis? A ver, formación sigue faltando y tenemos que seguir poniendo el foco en acabar con estas situaciones, pero sí que cada vez hay mucho más interés por parte de las familias de ver qué posibles vías de solución hay o cómo prevenirlo, como comentaba la compañera. Al final es un trabajo en equipo tanto de los centros como de las familias e incluso pues, de los niños y las niñas, el acabar con ello y pues que haya esa sensibilidad ya hacia el tema es un camino que ya hemos recorrido. Me imagino que en todo esto, primero es que haya unos protocolos, ¿no? Que podáis, me imagino que es agrario, seguir. No sé, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de los profesores? ¿Tenéis recursos para poder actuar cuando os encontráis un caso de este tipo? Recursos hay, legislación hay y todos los centros lo adaptan a su realidad. Lo que yo veo es que falta recursos personales. O sea, nosotros sí que contactamos con asociaciones, pues las asociaciones dan charlas a las familias, que creo que es muy importante, como ya dice, pero falta tiempo. Como profesores te falta tiempo para poder abordar estos problemas con las necesidades que necesitan para poder solucionarlos. De yo es lo que más veo. Protocolos hay, cómo actuar lo conocemos. Ahora, el tiempo y los recursos para... Porque este tipo de formación que se da en las tutorías, por ejemplo, a los alumnos, cómo prevenir el acoso, esas charlas, esos talleres que les dais, ¿los dais en las tutorías? Claro, esto todos son actividades. O sea, el currículum te marca las horas de las asignaturas. Dentro de estas horas de asignaturas no hay una hora dedicada a la tutoría. Por lo tanto, nosotros en nuestro centro, por ejemplo, yo en mi tutoría lo quito de 1 hora de lengua porque me parece que la expresión oral la estás trabajando de esta manera, pero no porque por currículum venga. Entonces, ¿cuándo lo trabajas? Cuando tú como profesor quieres y puedes encontrar momentos, pero establecido como tal no está. Diana, ¿qué os encontráis cuando pues la gente llama y tiene dudas sobre esto? Las familias, por ejemplo, cuando tienen un caso de acoso escolar, no sé qué os encontráis, no sé si están perdidas sobre cómo actuar, ¿qué es lo que os preguntan más? Bueno, nos llaman en distintos momentos. Puede ser que el caso sea incipiente y pues sea reciente y los padres, por ejemplo, las madres preocupados pues por los síntomas, ¿no?, que ha mostrado su hijo o su hija. Lo que hablabais antes, puede estar más retraído, no se quiere relacionar, tiene un aislamiento, está muy involucrado en las tecnologías. Pues toda esa sintomatología les está preocupando y a lo mejor han tenido esa primera conversación con sus hijos o con su hija para saber en qué situación se encuentra y ha hablado de un acoso escolar. O puede ser que lleven varios cursos incluso arrastrando este acoso escolar que no se ha resuelto por parte del centro y todavía hay medidas que acotar. Cuando nos llaman los propios menores de edad, la situación es distinta. Normalmente el menor de edad tarda una media de 13-15 meses en expresar que sufre un acoso escolar. A veces ha tenido intentos previos a los familiares, ha intentado contar, no ha sido a lo mejor del todo claro porque le da vergüenza y una cosa que manifiestan es que no quieren, que sus padres sientan que ellos tienen un problema porque bastante tiene la familia ya con sus problemas. Entonces lo identifican a veces como un fracaso. Entonces, cuando nos llaman a nosotros, ha pasado ya bastante tiempo en esa primera petición de ayuda y la situación se ha ido cronificando, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí, porque la propia familia sea conocedora, pueda acudir al centro, el propio menor de edad se atreva a hablar con el centro escolar, con el profesor. Vamos a ir por fases, les vamos a indicar, ¿no? Pero son, distintas situaciones, o bien la situación se acaba de producir
que suele ser muy raro porque normalmente lleva bastante tiempo cronificándose el problema antes de que se atrevan a pedir esa ayuda. Claro, qué importante, ¿no, Diana, detectarlo a tiempo, ¿no? Porque me imagino que por lo que estás contando, bueno, pues la víctima intenta ocultarlo de cualquier manera, ¿no? Para evitar, bueno, pues eso, decir que tiene un problema. Es que a lo mejor es que ni puede decirlo, ¿no? No se atreve a decirlo porque no puede, porque en ese momento tiene el problema tan encima que no se ve capaz de comunicarlo. Exactamente. O a veces ha tenido intentos y tampoco ha habido una solución a su problema, ¿no? Porque, bueno, pues ha pensado, igual que se ha minimizado en el entorno o que han dicho efectivamente, bueno, esto se va a solucionar, no te preocupes, y a lo mejor no se le ha dado toda la importancia o incluso desde el centro escolar han tenido una primera charla, pero luego el seguimiento, bueno, pues ha quedado un poquito más ahí y no se detecta que el problema sigue siendo lo suficientemente grave para tener unas consecuencias sobre el propio menor de edad, y las consecuencias hay que tener en cuenta que son gravísimas, porque ya no son solo las físicas cuando las hay, sino las emocionales, la huella que deja. Está claro que es importante actuar a todos los niveles de profesores, de padres y, por supuesto, de alumnos, del resto de compañeros, Ana. Sí, Pilar, los observadores están presentes en casi todos los episodios de acoso. Muchas veces, cuando pensamos en el bullying, se nos viene a la cabeza dos figuras, el agresor y la víctima. Pero ¿qué pasa con los espectadores? ¿Quién presencia la escena? Esos compañeros que miran, que se ríen, que no hacen nada. Ellos tienen un papel importantísimo. Es lo que se conoce como el triángulo del bullying. Y entre medias de los tres vértices, el espectador, la víctima y el acosador, normalmente reina la ley del silencio. Gracias, Ana. Cuando ocurre un caso de este tipo, ¿cómo se suele comportar el grupo y cómo se suele comportar la clase? ¿Y qué claves les dais, bueno, pues efectivamente, pues para que se denuncie, para que se comunique? Nosotros siempre cuando trabajábamos temas sensibilizando, no buscas la culpabilidad de nadie. Al final lo que tienes que enseñar a los niños y las niñas es que el cambio lo tienen en sus manos. Si no, vemos que alguien no está actuando bien y no somos capaces de decirle, oye, no lo estás haciendo bien por esto y por esto, vamos a hacer de forma indirecta ese apoyo a esa persona acosadora que va a continuar dando la situación de acoso. Entonces, el papel y lo que hay que fomentar es que si algo no nos parece justo y no estamos de acuerdo, que podemos expresarlo de una forma educada y podemos pararlo a tiempo. Claro, sí, hay que expresarlo, pero además me imagino también, Sagrario, que hay que enseñar a los chavales a que tienen que ser valientes, ¿no? Y comprometidos con la situación que a lo mejor un compañero está viviendo. No sé cómo les enseñáis eso, cómo les enfocáis el tema, porque me imagino que no será fácil, ¿no? Que esconderse en el grupo es fácil y salir y denunciar una situación que está sufriendo un compañero, bueno, pues es difícil, porque ya sabemos un poco también en las edades en las que están, que a lo mejor son, bueno, pues eso, que es más fácil no significarse, ¿no? Yo creo que es difícil, pero porque nos han educado siempre así, ¿no? Siempre, yo recuerdo de pequeña de, si hay una pelea no te metas, si no va contigo no te metas, Claro. Nos han enseñado eso siempre. Entonces, por eso nosotros pensamos que es muy importante lo que te digo, esas tutorías, nosotros tenemos una asamblea de delegados donde los alumnos pueden hablar, porque a base de que los alumnos van acostumbrándose a hablar de cosas cotidianas, cuando llegue un problema grave van a tener esa confianza para poder decirlo, porque muchas veces eso, la información, o sea, conocer a nuestros alumnos es un poder que nosotros tenemos para poder actuar en estos momentos. Que te juntas en el grupo y no sabes si intervenir o no, pues pasa. Yo creo que ha pasado siempre, por eso es importante enseñar a los niños eso y también, yo creo, según lo que decía ella, validar tus emociones, pero no la manera de expresarlas. O sea, nosotros hace 4 años hicimos todo un año dedicado a las emociones, donde está bien sentir ira, pero tienes que ver de qué manera puedes expresarla hacia afuera. Entonces creo que es un trabajo, lo que os decía, mucho anterior a que llegue a pasar el conflicto. Diana, qué importante, ¿no? Que el problema se focalice desde diferentes puntos de vista, no solo que siempre se focalice en la víctima, sino que hay recursos para trabajar con los agresores, por ejemplo, también con las familias de los agresores. Imagino que no es fácil para una familia reconocer que tu propio hijo es un agresor.
Nuestras campañas, que quisiera remarcar que también hemos hecho campañas junto con Fundación Mutua Madrileña y hemos ido a colegios también a hacer ese trabajo y trabajamos desde los 3 perfiles, como muy bien decíais, ¿no? La víctima, el agresor y el espectador, y les enseñamos en ese teatro a que identifiquen qué es lo que estás sintiendo, como muy bien dicen las compañeras, qué siente cada uno de ellos, y desde ahí estigmatizar la escena de la violencia, no al agresor, porque hablamos que el agresor también es un menor de edad. Entonces, efectivamente, cuando nos llaman las familias de los agresores porque han sido convocados en el centro escolar, porque se ha abierto un expediente y nos llaman para hablar de esto, de qué pueden hacer, nos llaman preocupados, están tomando esa conciencia que cuesta muchísimo, porque claro, que te llamen y te convoquen porque tu hijo tiene actitudes violentas, pues ya es una situación muy problemática, porque a lo mejor tú has pensado que tu hijo o tu hija era líder, pero resulta que ha tenido actitudes violentas. Entonces es importantísimo el trabajo también con las familias para que entiendan que en algún momento dado su hijo o su hija interpretó que a través de la violencia se consiguen algún tipo de objetivos. A lo mejor su hijo o hija también ha sido víctima de una situación de acoso y la está repitiendo con otros alumnos, y sobre todo nos tenemos que sentar también con el agresor o los agresores para que piensen, para que identifiquen, porque muchas veces la emoción va disociada del comportamiento. Les queremos hacer pensar por qué y para qué se ha producido este acoso, por qué ha necesitado utilizar la violencia, cuáles son sus finalidades, y por supuesto hay que reconstruir esa situación. Es decir, nosotros como padres, madres, no podemos tolerar que esa situación se siga dando, ¿no? Entonces tiene que tener una consecuencia desde el centro escolar, y la propia familia pues tiene que hablarlo desde la casa, ¿no? Para reconducir esa situación. Y muy importante, cuando siempre hablamos del apoyo psicológico a la víctima, también el acosador tiene que tener un espacio psicológico para analizar y desde luego reconducir esta situación. Nos quedan pocos minutos, apenas nos quedan 3 minutos. No hemos hablado del papel de las tecnologías en esto del acoso. Esas tecnologías están haciendo que el acoso escolar, bueno, pues los casos sean quizás más llamativos o más abundantes, que traspase además las fronteras del colegio, que ese es otro problema. Sagrario, Lorena, Sagrario, empezamos por ti. Sí, ¿Cómo lo veis? Yo creo que al final es una manera donde muchos se encuentran respaldados desde ese anonimato, desde esa distancia, y da lugar, lo que dices, a problemas que ocurren por lo menos nosotras fuera del centro, pero que repercuten dentro, y nosotras lo trabajamos y lo abordamos. Y de hecho muchas de las campañas que se están llevando a cabo ahora, el plan director, Asociación REA, que trabajamos con ellos, se enfocan en el ciberbullying. En el ciberbullying, Lorena. Sí, antes un caso de acoso escolar se daba en el centro educativo y no había redes sociales, y tú te podías ir a tu casa y tenías ese descanso. Pero ¿qué pasa? Que ahora podemos estar conectados y conectadas durante todo el tiempo. Entonces el acoso puede darse de forma continuada, y entonces agrava muchísimo más la situación y se hace mucho más duro. Y ahí me imagino, Diana, que es que la víctima todavía lo tiene peor, ¿no? Porque una cosa es que la situación de acoso que le va a afectar a su vida entera, pero que se circunscriba en el recinto del centro, pero es que aquí en el ciberbullying, al final, estás en tu casa, no, ¿sabes? Las redes sociales, o sea, como que te afecta a tu vida todavía mucho más, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Es decir, las secuelas, los efectos se amplifican. Como decían las compañeras, es 24 horas, no hay descanso. Por eso también tenemos que orientar. Cuando se tratan de casos de ciberbullying hay una orientación. No hay que borrar nunca las pruebas, porque al fin y al cabo eso son pruebas para el centro escolar, o si en algún momento dado requiere incluso notificarlo a las autoridades, porque hay casos gravísimos que se dan desde el punto de vista presencial y desde el punto de vista online, ¿no? Entonces, basándonos en las consecuencias que tiene esto para la víctima, hay que dar pasos, y el centro escolar también tiene que dar pasos, aunque se trate de un caso de ciberbullying. Pues con ese mensaje, Diana, nos vamos a quedar. Diana, Sagrario, Lorena, muchísimas gracias por haber participado hoy y habernos dado esta visión sobre el acoso escolar. Ya lo ven, padres, profesores y alumnos, la sociedad en general, han de estar a una en la lucha contra el acoso escolar para evitar
identificarlos, para prevenirlos y saber detectarlos a tiempo para actuar en consecuencia. Es importante eso, trabajar desde las aulas en un mundo más justo, más humano y sin discriminación. Hasta aquí nuestro programa. Que pasen un buen día y gracias por acompañarnos. Hasta mañana.